En un video anterior habíamos elaborado este octaedro en estructura de palos de bambú. En ese mismo video habíamos estrellado esta figura con el propósito de llegar al famoso Merkaba. Es decir, construimos 8 pirámides de triángulos equiláteros sobre cada uno de estos 8 lados. El resultado final fue esta figura, donde apreciamos un tetraedro regular con base horizontal y vértice hacia arriba y otro tetraedro idéntico con base horizontal y vértice hacia abajo. Esta figura que ustedes ven acá tiene un último paso que no se grabó en ese video. Se trata de lo siguiente: estas 8 pirámides que se fabricaron sobre cada uno de los lados nos generan 8 vértices que están distribuidos en el espacio exactamente igual que los vértices de un cubo. Eso quiere decir que nosotros podemos fabricar un cubo que inscribe la figura. Aquí tenemos la cara horizontal de ese cubo, la superior, aquí la inferior, y aquí tenemos las otras 4 caras que conforman ese cubo. Entonces aquí lo que hicimos fue lo siguiente, el paso que no quedó grabado: en cada uno de estos vértices, y haciendo uso de este mototool con una broca muy pequeña, nosotros perforamos cada uno de los 8 vértices y en esos vértices colocamos la cabeza de un alfiler, todos en color plateado. Los recortamos acá y los pegamos con el mismo pegante epoxi. Una vez que se pegaron estos 8 alfileres, entonces lo que hicimos fue, con el hilo de nylon café, construir ese cubo que inscribe la figura. Esta es otra forma de verlo. El propósito principal de este video entonces es, digamos, que repetir esta figura, pero con otro criterio. Vamos a partir de un cubo y vamos a tejer el Merkaba o el octaedro estrellado dentro de ese cubo. Para eso vamos a empezar a mirar 2 figuras importantes que conforman esta figura. Una es el cubo, que ya habíamos hecho en otro video. Tenemos un cubo en estructura. Tenemos también un tetraedro regular que tenemos también construido en estructura de palos de bambú. Entonces vamos a mirar acá estas 2 figuras, el cubo y el tetraedro regular, cómo están relacionadas. Generalmente no lo asociamos. Esta figura, su posición, digamos, estable y con la que la conocemos, es esta: una pirámide de base triangular, un triángulo equilátero, y 3 caras que también son triángulos equiláteros. Ese es su marco de referencia. El cubo lo mismo, lo tenemos acá horizontal, su base horizontal, otra cara horizontal y 4 caras verticales ortogonales. Entonces no asociamos estas 2 figuras entre sí. Lo que vamos a mirar precisamente es la relación que hay esta figura con el cubo. Es decir, cómo a partir de un cubo podemos nosotros elaborar este tetraedro. Para eso nosotros hicimos lo siguiente: elaboramos un cubo en estructura de palos de bambú siguiendo las instrucciones de este video. ¿Qué longitud tomamos para elaborar este cubo? Tomamos exactamente la medida que tiene la arista de este tetraedro regular y sabemos que la relación de esa arista con el cubo que la inscribe es exactamente raíz de 2, o sea 1.41421, y con eso tomamos esta medida. Lógicamente, teniendo en cuenta el espesor del bambú, que son 3 milímetros, y que nos dé algo de holgura. Entonces ahora lo que vamos a mirar es cómo trazamos a partir del cubo un tetraedro. Para relacionar el tetraedro regular con el cubo, lo que vamos a hacer es cambiarle el marco de referencia. Es decir, esta posición de pirámide con base horizontal la vamos a cambiar en la siguiente forma. Aquí tenemos una arista, cualquiera del tetraedro, y abajo tenemos otra arista. Esas 2 aristas son perpendiculares entre sí. Esta arista aquí la apoyamos horizontalmente y esta la apoyamos de tal forma que también nos quede horizontal. Entonces tenemos ahí 2 aristas horizontal. Esta es una posición que no es estable para la figura, pero con esa posición es que vamos a cambiar ese marco de referencia y ubicar esta figura dentro del cubo. Aquí tenemos nuestro cubo y aquí tenemos la figura. Entonces vamos a ubicar
esta arista horizontalmente como diagonal de este cubo y vamos a introducir la figura hasta que lleguemos a esta posición. Una vez que tenemos la figura en esta posición, vemos claramente cómo se ubica el tetraedro regular dentro del cubo. Aquí vemos que esa arista horizontal por donde inició la entrada de la figura quedó como diagonal de la base cuadrada del cubo y la otra arista, esta también horizontal, quedó como diagonal de la base superior del cubo. Todas las demás aristas, esta otra es la diagonal de esta cara del cubo, esta otra es la diagonal de la cara del cubo y esta otra es la diagonal de la cara del cubo. Entonces nosotros lo que pretendemos es tejer este tetraedro regular dentro del cubo. Una vez que hayamos tejido este primer tetraedro, que lo haremos en hilo de nylon café, vamos a tejer el segundo tetraedro del Merkaba dentro del cubo. Entonces aquí el otro tetraedro va a ser la otra diagonal y en todas las caras el otro tetraedro será la diagonal que falta. Y así vamos a completar una cruz, las dos diagonales de cada una de las caras y tendremos al final el famoso Merkaba. Entonces aquí vamos a tratar de girar esto 90 grados para llegar a la otra posición. Aquí tenemos ya entonces la otra diagonal y las otras diagonales que nos van a dar finalmente la figura. Una vez que hemos colocado todas las grapas en cada uno de los 8 vértices, entonces podemos iniciar el tejido de nuestro Merkaba o tetraedro estrellado. Empezamos por una esquina cualquiera. Aquí tenemos el hilo café. Entonces lo primero que vamos a hacer acá va a ser anudar este hilo sobre esta grapa en esta forma. Pues aquí tenemos que este extremo que tiene la aguja va a ser para tejer el primer tetraedro de color café y este otro extremo va a ser donde vamos a colgar la figura. Entonces dejamos aquí un largo prudente y a partir de este punto dejamos un largo prudente para hacer el tetraedro tejido. Aquí hacemos este nudo, entonces lo tenemos sobre esta grapa y podemos empezar a hacer el tejido. Aquí vemos claramente el hilo amarrado a la grapa de cocedor. Ubicamos la grapa de tal manera que quede tapando el orificio y procedemos a hacer el primer elemento de nuestro tetraedro. Entonces aquí la grapa es la que nos permite tensar el hilo. La grapa es provisional, después se quitará. Entonces vamos a hacer esta primera diagonal en esta forma. Entonces aquí entramos por acá, salimos a este lado y aquí esta grapa nos sirve para volver a entrar por el mismo orificio. Entonces entramos por acá, por el otro lado de la grapa y ya tenemos esa primera arista de nuestro tetraedro regular. Aquí seguiremos entonces por todas las diagonales y vendremos a esta, podemos subir a esta, podemos pasar a esta hasta que completemos el primer tetraedro. Repetimos esa operación para obtener el segundo tetraedro que va a ser las otras diagonales y tendremos así tejido los dos tetraedros regulares que están uno incluido en el otro. Recordemos que ese tetraedro está en su posición, uno con la base horizontal y el vértice hacia arriba y el otro con la base horizontal y el vértice hacia abajo. Aquí tenemos la figura terminada con sus dos tetraedros internos. Aquí es un poquito difícil visualizar estas diagonales que están tejidas en hilo. Entonces vamos a mirar cómo podemos visualizar esos dos tetraedros que, estando dentro del cubo, este elemento sólido, nos quedaba muy fácil visualizarlo. Pero ahora que solo tenemos las aristas en hilo muy delgado, pues la situación no se visualiza tan fácilmente. Pero sí es importante tener en cuenta aquí algo. Lo único que está elaborado son los planos. Los 6 planos del cubo simplemente tienen cada uno sus diagonales. Y con eso ya tenemos los dos tetraedros en su interior. Miremos un poquito los detalles. Aquí vamos a tratar de visualizar este tetraedro en esta posición. Estando la figura colgada de uno de sus vértices, la posición que adquiere es esta. O sea, aquí dentro hay un tetraedro regular en esta posición. Entonces tratemos de visualizar esta base triangular y su vértice hacia arriba. Entonces aquí miramos que esa base la dan estos
estas alturas, este vértice y este vértice están exactamente a la misma altura. Y ese es el tetraedro regular que tiene su vértice en este punto. Ahora miremos el tetraedro que está con su base horizontal, pero hacia abajo. Entonces aquí tenemos estas alturas, es ese que tiene estos vértices y están horizontales. Aquí tenemos esta altura de este vértice, esta altura de este vértice y esta altura de este vértice. Todos están al mismo nivel. O sea, son horizontales. Y su vértice inferior se dirige hacia abajo en esta forma. Entonces ahí están los dos tetraedros, uno dentro del otro, que nos conforman el famoso Merkaba. Este vértice inferior será la diagonal opuesta, ya que el cubo está colgado de este vértice. Esta será la diagonal. O sea, que de este punto a este punto habrá una vertical que une eso. Esta figura nos debería más o menos simular la figura que habíamos hecho antes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos falta aquí de la otra figura? Aquí están los planos tejidos, por ejemplo, en blanco de un tetraedro y están los planos tejidos en café del otro tetraedro. ¿Qué es lo que no tiene esta figura? Esta figura no tiene la intersección de esos dos planos. Esa intersección de esos dos planos es justamente la figura interior de la que partimos para hacer el Merkaba, o sea, el octaedro regular. Entonces aquí tenemos, dijimos, dos diagonales que se cruzan en todos las seis caras del cubo, se cortan dos hilos, uno café y uno blanco. Esos puntos son los puntos de intersección de los planos, es decir, que este punto de intersección y este punto de intersección de las dos aristas, si los unimos este con este, nos da un elemento del octaedro. Entonces cambiémosle de posición a esta figura. Si la colocamos en posición horizontal de uno de los lados, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener aquí un nivel de base, un nivel superior, y al nivel medio están cuatro cruces. Estos cuatro caras verticales tienen un cruce acá, un cruce acá, un cruce acá y un cruce acá, que todos son los puntos medios de los cuadrados. ¿Y qué tenemos que hacer para construir nuestro octaedro interior? Pues unir esos puntos entre sí. Si unimos estos de este nivel, que están en el nivel intermedio, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar un cuadrado en posición de rombo con respecto a este cuadrado. Es decir, si miramos a esto en esta forma, tendremos que el cuadrado que se nos va a hacer es este que va al punto medio, el punto medio, el punto medio, punto medio, punto medio, pero está en el punto medio del cubo. Eso es simplemente un cuadrado. Entonces miremos ahora que ese cuadrado es justamente el cuadrado horizontal de este octaedro. En la figura tenemos también el cruce de diagonales, nos da este punto, y el otro cruce de diagonales del plano inferior nos da este punto. Entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a elaborar este cuadrado primero y luego vamos a elaborar estas dos pirámides, una con el vértice hacia abajo y otra con el vértice hacia arriba. Simplemente por ubicarnos en el espacio. Pero lo que tenemos que hacer en nuestro objeto es unir todos estos puntos con elementos. Tenemos algo que resolver, que nosotros ya no podemos, diríamos, tejer sobre lo tejido. O sea, es difícil acá juntar estos hilos y que nos quede eso bastante bien. La solución que vamos a tratar de hacer es la siguiente. Vamos a poner elementos delgados pero rígidos de acero. Aquí tenemos este juego de agujas lo más delgadas posible y que tenga un largo suficiente para esta figura. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a tomar cada uno de estas agujas y las vamos a ubicar entre dos de los cruces de las figuras. Es decir, vamos a colocarlo en esta forma. Así haremos las 12 aristas de ese octaedro regular y habremos terminado la figura. Con el propósito de que los dos puntos de unión, que van a ser este y este, nos queden perfectamente horizontales, o sea, garantizar que estos dos vértices están verticales. Hemos construido acá estos dos cartones a 45 grados, los hemos pegado aquí a la superficie y así apoyamos nuestro cubo y garantizamos que estos dos puntos sean horizontales. Entonces vamos a proceder a preparar el pegante epóxico. Vamos a cronometrar 3 minutos y a partir de los 3 minutos aplicamos el pegante en los dos extremos y colocaremos el elemento en la parte central. Bueno, aquí tenemos ya la mezcla, ya se ha pasado el tiempo y vamos a colocar muy poquito pegante en los extremos de este elemento. Y ahora nos proponemos a ubicarlo en su sitio respectivo.
Finalmente, ahí quedó ya el elemento. Ustedes aquí alcanzan a apreciarlo. Este elemento que va de este punto a este punto, que tiene aquí su pequeño pedazo de pegante en cada uno de sus extremos, y ya nos da la intersección entre este plano blanco y este plano café. Repite 11 veces más y tendremos terminada la figura. La figura la hemos construido de afuera hacia adentro. Veamos ahora qué nos quedó de adentro hacia afuera. En el núcleo de la figura tenemos un octaedro construido con varillas de acero muy finas. A continuación tenemos el estrellado de ese octaedro regular por medio de hilos de nylon. Ese estrellado conforma dos tetraedros, uno blanco y otro café. El blanco tiene su base horizontal en la parte superior y su vértice hacia abajo, y el café tiene su base inferior horizontal y su vértice hacia arriba de donde está colgada. Esto nos configura el famoso Merkaba, que en este caso tiene un exoesqueleto que es un cubo que lo inscribe.